Buenas tardes con todos. Bienvenidos al miércoles de Ingeniería, Inteligencia Artificial aplicada al seguimiento de control y monitoreo de elementos en obra. En esta oportunidad conversaremos sobre la importancia de emplear técnicas de visión computacional en la industria de la construcción que combinen imágenes y videos captados por cámaras estáticas con los recursos que ofrece la inteligencia artificial con el fin de brindar un adecuado seguimiento al cronograma de trabajo y mejorar el monitoreo y control de riesgos. La ponencia en esta oportunidad va a estar a cargo de la ingeniera y docente de la carrera de Ingeniería Civil, la profesora Ana Luna. Profe, por favor, puede iniciar. Muy bien, buenas tardes con todos. No sé, Valeria, ¿me puedes confirmar que se ve la pantalla correcta? Sí, todo se ve súper. Genial, gracias. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es inteligencia artificial aplicada en general a la ingeniería civil, ¿no? Nosotros estamos, digamos, trabajando en un proyecto macro para incorporar técnicas que nos permitan, digamos, optimizar los procesos, ¿no? A través de un seguimiento, pero un seguimiento sistematizado, ¿no? Entonces, por eso es que estamos incorporando el tema de inteligencia artificial. Nosotros venimos trabajando ya con un equipo que está consolidado, ese es nuestro tercer año de investigación en esta área. El equipo está conformado por Alexandre Almeida, ¿no? Que es el director de IDIC en este momento, el profesor Daniel Cárdenas, ¿no? Que es ingeniero de sistemas y trabaja en nuestra universidad, ¿no? Mónica Vergara, ¿no? Que también es parte del equipo de investigación, arquitecta egresada de arquitectura de la Universidad de Lima, ¿no? Yanel Urday, que trabaja con nosotros y también es egresada, pero del área de sistemas, ¿no? Entonces es un equipo multidisciplinario, ¿no? Alessandra, ya saben, es ingeniero civil, yo soy ingeniero civil. Entonces la idea es fusionar, ¿no? Todos los conocimientos que podamos tener todos para poder generar y optimizar los procesos, de tal manera de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, trabajamos en el laboratorio de simulación de proyectos. Este laboratorio tiene 4 áreas de investigación, o 4 áreas desarrolladas o líneas de investigación. Una es normativa, ¿no? Y enfocada básicamente en lo que es normativa que tiene que ver con la metodología BIM, ¿no? Con el área de fotogrametría, ¿no? Ese es un área que ya tenemos desarrollada, ¿no? Digamos, ya desde hace varios años, ¿no? Y obviamente en algún momento también hubo una presentación al respecto. Luego tenemos el área de inteligencia artificial, este es nuestro tercer año trabajando en esa área, y hemos empezado a trabajar el área de realidad virtual y aumentada, ¿no? Tenemos, digamos, el inicio con una tesista. La mayoría de las investigaciones, ¿no? Se han realizado a través de IDIC, pero han generado, las investigaciones han generado trabajos de tesis. Entonces, en este momento tenemos varios trabajos en las diferentes áreas, ¿no? Y realidad virtual y aumentada es la última área que hemos incorporado. Entonces, en el caso de la normativa, somos miembros de los comités, ¿no? De INACAL para todo lo que es normativa BIM, ¿no? En el caso de fotogrametría tenemos una serie de trabajos, ¿no? A lo largo de todos estos años. En el tema de fotogrametría es un tema bastante especial, ¿no? Porque, digamos, fue el primer proyecto que se trabajó en la carrera de ingeniería civil en el área, digamos, en esta área, ¿no? Y desde ese momento, desde que empezamos a hacer la investigación, se ha continuado de manera continua a lo largo de los años, ¿no? Inteligencia artificial es el tema específico de la ponencia de hoy, ¿no? Y realidad virtual, esperamos que dentro de poco también tengamos, digamos, material que mostrar, ¿no? En esta área que es sumamente importante para la carrera de ingeniería civil. Muy bien, entonces, en el tema de inteligencia artificial, un poquito para ponernos, digamos, en autos en lo que respecta a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que buscamos con eso? Entrenar, ¿no? Digamos, a un sistema que pueda, en algunos casos, detectar elementos, detectar objetos, ¿no? Detectar procesos y generar una alerta, ¿no? Una alerta temprana, ¿no? Esa alerta temprana, obviamente, nos va a permitir tomar decisiones inmediatas,
¿no? Para poder evitar, por ejemplo, retrabajos o generar mejoras, ¿no? Que es justamente lo que buscamos. Para eso tenemos que tener un soporte, ¿no? Un soporte de sistemas, ¿no? A través, obviamente, de lenguajes de programación, ¿no? A través de la generación de data, a través de, digamos, la sinergia que puede haber entre las especialidades de, en este caso, sistemas, ¿no? Y ingeniería, y la carrera de ingeniería civil, ¿no? Entonces son dos carreras, ingeniería de sistemas e ingeniería civil, que se están fusionando para generar, ¿no? Esta información que es importante, ¿no? Y que obviamente va a ser relevante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está en este momento incluida en la mayoría de los procesos, ¿no? Entonces, desde, digamos, las películas que nos pasan en los diferentes canales, como por ejemplo, o en las diferentes empresas, como por ejemplo Netflix o Apple TV, etcétera, donde van sesgando tu preferencia, ¿no? A través justamente de una inteligencia artificial, hasta la detección de las velocidades, ¿no? De diferentes elementos. En fin, está metido en todas las áreas, ¿no? En la industria, por ejemplo, tenemos un montón de procesos que se siguen con inteligencia artificial. Entonces no es algo que sea del momento, sino que ya tiene un historial de trabajo. Sin embargo, en el área de ingeniería civil todavía está en proceso de incorporación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Digamos, algoritmos que detectan, ¿no? Tipos de objetos, ¿no? Que van, digamos, generando elementos como, por ejemplo, data adicional, que puede ser velocidad, etcétera, distancia, ¿no? Hasta algoritmos que nos permiten, digamos, tener en nuestro aplicativo del celular, ¿no? Digamos, una lista de opciones para poder decidir por cuál película, qué película vamos a ver, o qué música vamos a escuchar, ¿no? O sea que en realidad es algo que está en el día a día. Entonces, ¿cuál era nuestro problema inicial? O sea, ¿qué cosa es lo que teníamos que tener en cuenta para poder incorporar esta tecnología nueva dentro de nuestros procesos, ¿no? Primero, que las obras son totalmente diferentes a cualquier contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque en una obra tenemos demasiada información, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven una imagen como la que estamos mostrando aquí, que es una obra, una obra de la Universidad de Lima, ¿no? El Centro de Bienestar Universitario, entonces van a encontrar materiales, van a encontrar equipos, van a encontrar personas, van a encontrar de todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener información, pero demasiada información, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ruido, mucha información en una imagen como esta, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos, ¿no? Teníamos, digamos, que tratar de monitorear elementos dentro de la obra, ¿no? Todos estos elementos debían ser reconocidos por la inteligencia artificial, era un primer momento. Además tuvimos el tema del COVID, ¿no? Que era un problema mundial. Entonces, digamos, la investigación comenzó a separarse en partes, ¿no? De tal manera de poder, digamos, cubrir las necesidades que se presentaban en el momento. Una de ellas era el tema del COVID, ¿no? Que era un problema mundial y que hacía que, en principio, ¿no? Se tuviera que tener en cuenta un distanciamiento social, por ejemplo, ¿no? Teníamos que hacer un seguimiento, ¿no? de la distancia que había entre las personas para evitar los contagios. Además de eso, la mayoría de las personas estaba trabajando en su casa. Por lo tanto, teníamos que hacer un seguimiento de la obra de manera remota. Entonces, eran una serie, digamos, de variables que se dieron en el momento y que, bueno, nos permitieron ir generando, ¿no? Digamos, líneas de investigación dentro de esta gran línea de investigación que es el monitoreo de las obras. Entonces, comenzamos a trabajar, digamos, en las obras de la universidad. Se colocaron cámaras, ¿no? Digamos, estratégicamente ubicadas dentro del tema que tenía que ver con las obras, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que buscábamos? Buscábamos, ¿no? Tener, digamos, un acceso remoto
¿no? Buscábamos generar, por ejemplo, alarmas de cercanía entre las personas, ¿no? Y sobre todo lo más importante era, digamos, hacer una predicción de lo que podía pasar, ¿no? Eh, para eso, obviamente, pues la investigación pasa por un proceso largo, muy, muy largo, ¿no? ¿Por qué? Porque son demasiados temas involucrados. Entonces, debido a eso, lo que nosotros teníamos que hacer era dividir la investigación en diferentes partes, o sea, en diferentes, digamos, momentos, ¿no? Por un lado teníamos a las personas, por otro lado teníamos los equipos, por otro lado teníamos el avance de obra también, ¿no? Entonces, eran demasiados temas para poder ponerlos en una sola investigación. Entonces comenzamos a dividirla y creo que fue la forma más fácil. Entonces, en principio, ¿no? La universidad adquirió las cámaras que nos permitieron hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, todos estos equipos se colocaron, ¿no? Estratégicamente de tal manera de generar imágenes como las que ustedes ven, ¿no? Estas imágenes nos permitían, ¿no? Tener imágenes, nos permitían poder, digamos, entender cómo estaba el contexto de la construcción, ¿no? Cuáles eran los elementos que formaban, digamos, la obra en sí misma, ¿no? Y cuáles eran los problemas que se podían generar, ¿no? En ese contexto. Entonces, lo que buscábamos, obviamente, es utilizar este lenguaje, esta visión computacional, ¿no? Para poder hacer el seguimiento. Entonces, para eso necesitamos insumos. ¿Cómo generábamos los insumos? Las cámaras generaban videos y los videos generaban fotos. Entonces, el entrenamiento de la inteligencia artificial se iba a hacer a partir, obviamente, de esas imágenes. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, comenzar a trabajar con toda la información que generaba la obra. Entonces, cada una de las cámaras, ¿no? Iba generando imágenes. Cuando uno hace una investigación, digamos, tiene un montón de factores, ¿no? Primero tiene que ver qué cosa es lo que existe en el momento, ¿no? Qué información existe, ¿no? Respecto a lo que uno está investigando, ¿no? Entonces comenzamos a hacer una búsqueda para ver exactamente qué se había estudiado al respecto, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos en aula, ¿no? Hay que ver el estado del arte, o sea, qué es lo que tenemos en este momento respecto de las investigaciones realizadas, ¿no? Para el tema que vamos a desarrollar. Entonces, encontramos, ¿no? Muchas investigaciones que tenían, ¿no? Que ver con construcción, ¿no? Pensamos inicialmente que no había, digamos, tanta información, sin embargo, sí existía información, y esta información tomaba diferentes parámetros, ¿no? Entonces, lo primero que definimos fue la variable, ¿no? En este caso, es la imagen la que vamos a considerar, porque también había investigaciones que nos remitían, por ejemplo, a nubes de puntos, a escaneo con utilizar un escáner, por ejemplo, ¿no? Entonces, existían diferentes tipos de formas de seguimiento de una obra. Entonces decidimos optar, obviamente, por las imágenes, que era lo que teníamos más a la mano. Entonces, estas investigaciones nos dieron bastante información y nos permitieron plantear una metodología, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra metodología? Era tratar de identificar, ¿no? A las personas, en principio, ¿no? Tratar de identificar a los objetos dentro de la obra. Entonces, íbamos generando estas líneas de investigación. Entonces, pero todo era primero visualizando, ¿no? El contexto mundial, o sea, qué cosa existía en ese momento. Luego ya nos comenzamos a focalizar en la obra en sí misma, ¿no? Entonces, la obra, ¿no? En este caso el Centro de Bienestar Universitario, es una obra, la primera obra que se ha hecho dentro del plan maestro de la universidad, ¿no? Obra nueva, porque en realidad ustedes saben que la universidad siempre tiene, digamos, trabajos de remodelaciones y mejoras permanentes, ¿no? Pero como obra nueva, era la primera obra que se estaba dando dentro de ese contexto. Entonces se inició el estudio de esta obra. Esta información que obviamente tenemos aquí, o sea, la imagen en sí misma, muestra un montón de elementos, ¿no? Demasiados realmente, ¿no? Tenemos al personal trabajando, tenemos los puentes grúa o las torres grúa,
tenemos materiales, tenemos encofrados, tenemos de todo en una obra, ¿no? Entonces, era muy difícil, ¿no? Primero porque no se tenía información específica de obras, ¿no? Por eso teníamos que generar nuestra propia información. Y luego, no existía, digamos, específicamente un trabajo realizado al interior de una obra tan especial como las obras que nosotros tenemos en la universidad. Así que esta información se comenzó a, digamos, a trabajar dentro de este marco de investigación. Entonces, por ejemplo, ahí ven, digamos, el primer entrenamiento o uno de los primeros entrenamientos en donde el sistema recoge la información de la obra. Lo que aparece en rojo es información que significa peligro, ¿no? O sea, las personas están muy cerca. Y lo que aparece en verde, miren, solamente hay 2 personas en verde, es la información que indica que esas personas no están en riesgo, ¿no? Nosotros trabajamos con un parámetro que era 1,5 metros de separación. Inicialmente nos pedían 2 metros, pero pusimos 1,5 metros porque es muy difícil que una obra de construcción se logren distancias mayores, ¿no? Normalmente siempre son distancias menores. Entonces, asumiendo que todos tenían un sistema de protección, ¿no? En este caso las mascarillas, que obviamente impedían el contagio, lo que hizo el programa, o sea, lo que se logró con el programa era que, o el algoritmo, era que detectara ese peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque así puedo generar una alerta, ¿no? Entonces, si yo tengo la información en tiempo real, puedo decir, oye, están trabajando, pero están demasiado cerca, ¿no? Esto en realidad es como una especie de, este entrenamiento nos sirvió para pensar en otras posibilidades de investigación, como por ejemplo, analizar los trenes de trabajo en construcción, ¿no? Si yo tengo personal que está trabajando, por ejemplo, en la parte de habilitación de fierro, ¿no? Otro grupo que está trabajando, por ejemplo, todo lo que son encofrados, entonces yo puedo tener definido, ¿no? Un sector de la construcción donde se están realizando los trabajos. Se puede detectar a las personas que no están en esa zona y deberían estar, por ejemplo. Entonces, se comenzaron a abrir mucha mayor posibilidad en cuanto a lo que eran nuevas variables o nuevas formas de involucrarnos con la obra a través de la inteligencia artificial. Cuando yo veo el escenario, digamos, de una obra como esta, versus el escenario que normalmente tenían o tienen, digamos, los algoritmos que detectan a las personas, por ejemplo, la diferencia es muy grande. Por ejemplo, miren, acá tenemos, digamos, este contexto lleno de imágenes o de elementos, versus un contexto en donde la detección es bastante simple, ¿no? Porque obviamente la identificación de personas, ¿no? En un contexto donde no hay más cosas, es más sencilla. Nuestro problema era la obra, ¿no? La obra y todo lo que involucraba una obra en sí misma. Entonces, el primer paso fue la identificación de objetos. Entonces, se trazó una metodología, esta metodología era completa, ¿no? Pero comenzamos a trabajar con partes de la investigación, ¿no? Con algunos sectores que era importante definir. Por ejemplo, ¿qué objetos son los más resaltantes en un proyecto de construcción? Entonces identificamos objetos, ¿no? Los objetos eran personas, obviamente, pero también eran maquinarias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el algoritmo debería detectar que un elemento es una maquinaria, otro elemento es otra maquinaria, ¿no? Poder identificar cada maquinaria, y para eso se generaban gran cantidad de imágenes, ¿no? De tal manera de que el algoritmo pudiera reconocer qué cosa era cada uno de los elementos. No es como enseñarle, digamos, a una mente en blanco, ¿no? Cada una de las cosas, ¿no? El lenguaje, la comunicación, ¿no? Los gustos, la música, etcétera, ¿no? Acá tenemos una mente en blanco que va aprendiendo, ¿no? A identificar cada uno de los objetos y los va reconociendo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que buscamos con eso? Comenzar a detectar, ¿no? Estos elementos dentro de la obra a través de las cámaras, ¿no? Que estaban ubicadas en diferentes lugares y que nos permitían, digamos, tener la información, ¿no? Entonces el programa comenzó a entrenarse y comenzó a detectar, ese es
un mixer, este es un camión, digamos, de agregados, ¿no? Este es un puente grúa, o esta es una torre grúa, ¿no? Entonces comienza a tener, digamos, como que un criterio de selección, ¿no? Entonces, este criterio de selección se logra justamente con el entrenamiento. Entonces, se realizaron una serie de entrenamientos, ¿no? Las cámaras están ubicadas como te indican. Esa fue la primera posición de las cámaras, y aparte porque solamente teníamos 4 cámaras, ¿no? En la actualidad, ¿no? La universidad cuenta con 8 cámaras, ¿no? O sea, el doble de lo que tenía inicialmente, ¿no? Y estas cámaras están monitoreando la obra, bueno, en este caso ahora el Centro de Innovación Tecnológica, pero también tenemos cámaras, ¿no? Que monitorean el trabajo que se realiza en el laboratorio, en el hangar, que es el laboratorio de la carrera de Ingeniería Civil, ¿no? Que están monitoreando, por ejemplo, el tránsito, ¿no? En la parte externa de la universidad, que monitorean a las personas con sus temperaturas, ¿no? Entonces, tenemos cámaras ubicadas ya de manera no permanente, porque se van a ir moviendo a medida que se vayan realizando las obras, pero sí nos permite tener información, y esa información es la que nosotros utilizamos, ¿no? Para poder trabajar el tema de inteligencia artificial. Muy bien, entonces ya teníamos los equipos, ¿no? Obviamente con determinadas especificaciones técnicas, y comenzamos a trabajar con un programa que se llamaba el DSS Express, ¿no? Este programa DSS Express nos permitía tener las imágenes que mostré hace un momento, o sea, a ver, voy a regresar un minuto, estas, ¿no? Lo que hacía este programa era grabar, ¿no? Grababa toda una serie de videos durante determinado tiempo, y luego nosotros extraíamos los videos, y a partir de ahí se generaban los fotogramas, las imágenes que nos permitían, obviamente, entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, es interesante porque es como si estuvieras educando a alguien, ¿no? Y en este caso estás educando un sistema de tal manera de que pueda hacer esa clasificación. Entonces las imágenes eran muchísimas, ¿no? Por ejemplo, los primeros entrenamientos se hicieron con más de 1000 imágenes, ¿no? Entonces se entregaba la información, el sistema reconocía las imágenes, ¿no? Y estas imágenes iban formando parte, obviamente, del conocimiento de la inteligencia artificial. Entonces se hicieron varios procesos, se trabajó con diferente data, se generó data de la obra, ¿no? Y obviamente hubo todo un procesamiento, y se logró, ¿no? Que el sistema comenzara a reconocer con bastante precisión, ¿no? Cada uno de los objetos. Entonces, el entrenamiento, ¿no? Ese es un proceso de entrenamiento típico, ¿no? Tomaba del 100%, 70% para un entrenamiento, 30% para la validación, tenía ya los datos, se entrenaba la red neuronal, y salía la precisión, ¿no? La precisión significa la confiabilidad del sistema. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo una cantidad de imágenes, ¿no? Detectadas por la inteligencia artificial, y ¿qué es lo que hace? Te indica, yo estoy 73.56% seguro que es una persona, por ejemplo. O estoy 80.3% seguro de que es un camión, ¿no? En realidad teníamos valores altos, ¿no? Y obviamente siempre los valores extremos se eliminan, ¿no? Entonces al final esto es como una precisión media, y esa precisión media era bastante buena con respecto a otros trabajos realizados, ¿no? Porque siempre tiene que haber un comparativo con algún trabajo realizado. Entonces, en realidad, digamos, el primer entrenamiento o el entrenamiento inicial sí tuvo la ventaja de tener un resultado positivo. Entonces ya generábamos, ¿no? Información, ya teníamos definido, digamos, el entrenamiento correspondiente, ya teníamos, o mejor dicho, el sistema ya estaba entrenado para reconocer determinados elementos en la construcción, y nos generaba, pues, ¿no? Los reportes, y obviamente esos reportes nos indicaban si el proceso estaba correcto o no, dependiendo obviamente de los valores que íbamos encontrando, ¿no? Entonces, las metodologías que nosotros hemos usado siempre están dentro o enmarcados dentro de un proceso, y ese proceso obviamente se lleva a cabo con muchísimo cuidado para que los valores estén dentro de parámetros aceptables, ¿no? Aceptables para la investigación.
¿Qué es lo que después de esta primera parte hicimos, ¿no? Mejoramos, digamos, la precisión de los algoritmos, ¿no? Dentro de un rango de investigaciones similares, ¿no? Luego generamos los sistemas metodológicos, que es la parte más importante en realidad, porque si tienes una metodología, la herramienta puede cambiar, pero la metodología queda, ¿no? Entonces, tú indicas cómo vas a hacer el trabajo, ¿no? Y vas ajustando esa metodología dependiendo, obviamente, de los inconvenientes que puedas tener o de las mejoras que puedas ir generando a través, obviamente, de esta metodología, ¿no? Entonces, luego de eso comenzamos a trabajar el tema ya de distancia en sí misma y planteamos otra metodología, ¿no? Entonces, en esta metodología, se generaban las imágenes, se clasificaban. Acá dice clasificación manual, pero no es que sea clasificación manual, por si acaso, es una clasificación automatizada, pero que la generan las personas. O sea, la persona genera la imagen, ¿no? La procesa, ¿no? Y luego la coloca dentro de un dataset, ¿no? Que es justamente la forma en la cual necesitamos el insumo para poder utilizarlo, ¿no? Se entrena la red, ¿no? Y luego detecta y clasifica, ¿no? Y obtiene, ¿no? Los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, esta investigación también se trabajó dentro del marco de la inteligencia artificial y tenía obviamente su metodología. Nuevamente trabajamos con las imágenes generadas por las cámaras, ¿no? Luego, obviamente, se comenzaban a procesar y replanteamos, ¿no? La clasificación, obviamente, de las imágenes y generamos, ¿no? Ya la obtención, digamos, de los parámetros que estábamos buscando, que en este caso eran, ¿no? Identificar a la persona y además la distancia que había entre las personas. Entonces, esa fue la segunda parte de la investigación, que fue bastante interesante porque ya comenzaba a dar a las personas, ¿no? Y además se incorporó dentro de esta investigación a las personas que estaban agachadas, ¿no? Uno dice, bueno, en construcción todo el tiempo los trabajadores están en cuclillas a veces, ¿no? Entonces eso también era un factor importante, ¿no? Entonces a veces al principio no reconocía a las personas que estaban en cuclillas, pero después ya se mejoró el algoritmo y obviamente siguió trabajando. Entonces, se hizo una segunda clasificación y a través de esa segunda clasificación, ¿no? Se generó la distancia, ¿no? La distancia entre los elementos. Entonces, en este caso los elementos eran las personas, ¿no? Y, digamos, en este caso, las personas obviamente estaban ubicadas dentro de una obra, ¿no? Lo cual obviamente, como les decía, tiene demasiados elementos en su entorno, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, también es una obra, una fotografía de la obra Centro de Bienestar Universitario. Esta obra también, esta es la parte de las estructuras metálicas antes de ser colocadas en la parte superior, ¿no? Es el armado de las estructuras metálicas. Entonces tienes materiales, las casetas, ¿no? Donde se guardaban, ¿no? Todos los equipos, etcétera, ¿no? Las estructuras metálicas, los trabajadores, o sea, y para cada parte uno iba, digamos, encontrando algunos inconvenientes que tenían que ir subsanándose de manera, digamos, organizada dentro de la investigación. Entonces, se trabajaron con nuevas formas de generación de información, ¿no? Utilizando unas pequeñas cajas, ¿no? En donde colocábamos a las personas, ¿no? Y la inteligencia artificial comenzaba a reconocer, ¿no? Digamos, al objeto, ¿no? Con una, digamos, verificación en porcentaje de la certeza de que esa persona era una persona, ¿no? Entonces, estando de pie o estando parada, etcétera, se comenzó a trabajar, digamos, con estos parámetros, ¿no? Generando, obviamente, un entrenamiento posterior. Entonces, todo esto que les hemos mostrado tiene, digamos, las implicancias, eh, o mejor dicho, el aporte que necesitábamos para poder generar mayor información y mayores líneas de investigación. Estas líneas de investigación, ¿no? Nos van a encaminar para lograr la automatización, que es lo que buscamos, ¿no? Uno de los problemas principales que tenemos en construcción es eso, ¿no?
que como son muchos procesos manuales, a veces las curvas, ¿no? Obviamente, de seguimiento, ¿no? De la obra o, digamos, los parámetros que utilizamos para medir la eficiencia de nuestros equipos de trabajo a veces decaen, ¿no? Justamente porque, digamos, la persona está haciendo un trabajo muy, muy duro, ¿no? Y obviamente se va cansando. Entonces, si nosotros logramos automatizar algunos procesos, vamos a mejorar, obviamente, justamente en estos parámetros donde tenemos mayor cantidad de problemas. ¿Qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que buscamos después de estas investigaciones o de este proceso de investigación? En principio, ¿no? Lo que queremos hacer es validar, ¿no? Lo que hemos encontrado, ¿no? Personas, objetos, distancias, ¿no? Sin embargo, ¿no? El proceso continúa, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? De entrenamiento, y esperamos que las próximas investigaciones logremos tener mayor alcance, ¿no? Entonces, eh, se ha iniciado el trabajo, ¿no? Ya se tiene experiencia en todo el proceso, ¿no? Digamos, tenemos la ventaja de tener dentro de la universidad una especie de laboratorio, ¿no? Porque, digamos, es muy difícil tener información de las obras, ¿no? Salvo que obviamente puedas acceder a la obra como en este caso, ¿no? Entonces tenemos las obras en el campus, ¿no? La información que generan las cámaras es una información valiosísima para lo que es proceso constructivo, para lo que significa la mejora en el proceso constructivo, ¿no? Información que obviamente sirve académicamente, ¿no? Para mostrar todos los procesos que se realizan en una obra, cómo se hacen las optimizaciones. Entonces, hay una serie, digamos, de subproductos que se generan a partir de la automatización de estos procesos, ¿no? Entonces, lo que se busca, o lo que buscamos realmente es lograr justamente esta automatización. Y para eso hoy necesitamos herramientas, necesitamos equipos, ¿no? Y siempre tenemos que ir acorde a las nuevas tecnologías que se van incorporando al área de la ingeniería civil, ¿no? Entonces vamos a tener pues un universo bastante interesante en donde trabajar, porque si el sistema se automatiza, ¿no? Uno puede supervisar, ¿no? Con mayor detalle cada uno de los procesos, ¿no? Y obviamente disminuir todo lo que serían, ¿no? Las sobrepartidas, los sobrecostos, ¿no? O la cantidad de horas hombre que se tiene que invertir cuando hay un proceso equivocado, ¿no? Entonces, esas detecciones deberían hacerse de manera automática. Por otro lado, digamos, la supervisión, si bien es cierto, es una supervisión que a veces tiene que estar en el sitio, digamos, en algunos casos podría tener una ayuda, ¿no? Que le permita, ¿no? O que le indique que hay un sector que tiene, digamos, algo que no está funcionando bien o que no corresponde al modelo o que tiene un retraso. Entonces eso te alerta a tomar decisiones tempranas, ¿no? Que es justamente la idea de utilizar inteligencia artificial. Por otro lado, también es la disminución en los tiempos, ¿no? Los tiempos son muy importantes en la construcción. Por lo tanto, digamos, cuando podemos ahorrar todo lo que podamos ahorrar en tiempo de ejecución, ¿no? En tiempo de supervisión, va a ser, va a mejorar justamente, ¿no? Nuestro proceso en sí mismo. Entonces, es importante que hagamos esto, ¿no? Es importante que existan investigaciones que busquen la automatización, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, la posibilidad de poder seguir trabajando, porque la universidad, digamos, sigue generando proyectos, y estos proyectos pueden ser estudiados con mucho detalle, y nos van a permitir, obviamente, tener mayor información que va a generar, pues, a partir de todo el proceso. Nuestra idea o lo que queremos hacer a futuro, ¿no? Es identificar, ¿no? Por ejemplo, cálculos de distancia, pero utilizando otros algoritmos, ¿no? Queremos, por ejemplo, mejorar nuestros sistemas, ¿no? Y para eso lo que vamos a implementar son investigaciones a futuro, ¿no? Esas investigaciones tienen que ver, por ejemplo, en este momento se está haciendo una investigación que tiene que ver con la identificación de fisuras en el concreto, ¿no?
Queremos ver aplicaciones de inteligencia artificial específicamente al avance de obra, inteligencia artificial asociada a las BIM, al modelo BIM, ¿no? Y para eso los alumnos están trabajando diferentes tesis, ¿no? Entonces, digamos, el proceso va a continuar, vamos a seguir avanzando en esta área, y bueno, esperamos que obviamente este tipo de aporte sirva para la industria de la construcción. Uno de los subproductos, ¿no?, que realmente todo el mundo pide, ¿no?, es justamente el que tiene que ver con los time-lapse, ¿no? Porque a partir de tener las cámaras, tener los videos, generar imágenes, etcétera, laboratorio también está trabajando el tema de time-lapse, ¿no? Y que, bueno, los voy a poner acá en pantalla, ¿no? Que son el seguimiento rápido de la obra, ¿no? Ese seguimiento rápido nos da el proceso constructivo, ¿no? Nos dice cómo va avanzando la obra, ¿no? Entonces, en realidad, se están utilizando estos videos también para lo que es difusión de las áreas de la universidad y las obras de la Universidad de Lima, ¿no? Porque son obras bastante importantes. Entonces, eso también, digamos, es como un subproducto, ¿no?, del hecho de tener cámaras, ¿no? Cámaras de video que van captando toda la información a lo largo del tiempo. Entonces el equipo que trabaja aquí, liderado por Mónica Vergara, ¿no?, tiene practicantes, Sandro, que es nuestro practicante de laboratorio, ¿no? Tenemos a Bruno que se incorpora la próxima semana, tenemos obviamente los practicantes, la practicante Yanela que es de IDIC. Entonces todos ellos trabajan, ¿no?, tratando de generar mayor información a partir de lo que tenemos, ¿no?, que en este caso son imágenes y videos, ¿no? Los videos están trabajando como proceso constructivo, ¿no? Y obviamente esa información es muy valiosa para, digamos, la academia, ¿no? En este caso nosotros, ¿no?, los profesores, que podemos utilizar esta información. Bueno, este es el equipo de investigación, como ya les había dicho, ¿no? Estamos disponibles para cualquier pregunta, cualquier consulta, o para definir nuevos temas de investigación, que es justamente lo que caracteriza a la Universidad de Lima, ¿no?, y a los laboratorios que están trabajando en las diferentes carreras. Así que cuando gusten, ¿no?, pueden buscarnos. Ya, como les digo, hay bastantes tesistas que están trabajando en las diferentes áreas y que esperamos que se titulen pronto, ¿no?, para seguir dando la posibilidad a nuevos tesistas para que sigan, digamos, haciendo investigaciones que que mejoren todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Muchas gracias y bueno, no sé, me parece que creo que viene la ronda de preguntas, ¿no? Sí, sí, Ujú. chicos, ustedes pueden poner sus preguntas en el chat y, y la profesora Luna va a responderles. Si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Qué extraño. A ver, chicos, he visto ahí por ahí a mis alumnos. Pregunten, no tienen ninguna pregunta al respecto. Eso es algo súper interesante y nuevo, ¿no? Eh, Les voy a compartir mientras que se animan a preguntar, ¿ya? La pantalla donde está, ¿no?, las cámaras, donde están las cámaras. ¿Sí se ven, no? Las cámaras, Sí, sí se ven. ¿ya? Entonces esas son las cámaras que en este momento están funcionando en la universidad, ¿no? Están todas las cámaras que tenemos, ¿no? Y esta cámara es justo la que va a generar la investigación de este año, ¿no?, que es la cámara termográfica, ¿no? Entonces lo que buscamos es, por ejemplo, resaltar, ¿no?, los problemas que tiene el concreto, los problemas de fisuras, para estudiarlas con mucho mayor detalle, ¿no? Y ya tenemos un tesista que está, digamos, trabajando con nosotros, Sandro Paredes, que es el que va a trabajar el tema, por ejemplo, de fisuras, ¿no? Entonces, los proyectos de investigación generan líneas de investigación, y cada línea nos permite ir ampliándolo, y a veces vienen los alumnos y dicen, bueno, yo he pensado que puedo hacer esto, ¿no? Entonces, eso, digamos, o sea, no,
un determinado tema lo podemos encaminar dependiendo, obviamente, la línea a la que quiera dedicarse. Entonces, en este laboratorio lo que buscamos justamente es generar líneas de investigación, ¿no? Para poder mejorar todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción usando tecnología, ¿no? Eso es lo que hacemos. A ver, dice, ¿qué otros usos en obra se podrían aprovechar con esa tecnología? En general en la obra tenemos muchos procesos, ¿no? Procesos constructivos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, digamos, dentro de estos procesos podríamos incorporar la inteligencia artificial, ¿no? En los trenes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa que a mí me parece que se puede trabajar con mucho detalle. Otro de los temas es la distribución de las cuadrillas dentro de la obra, ¿no? Aparte de eso, podríamos también trabajar el avance de obra, ¿no? Uno de nuestros proyectos importantes es justamente el que tiene que ver con el avance de obra, ¿no? ¿Había alguien que levantó la mano o creo que todas las preguntas son vía chat, Valeria? Sí, sería mejor que hagan las preguntas por el chat para poder leerlas y contestarlas, pero si alguien quiere poner su micro, a ver si levantan la mano, le puedo dar la opción. Ujú. Ya, sí, podrían preguntar directamente. Ujú. Pero si no, por el chat, vía chat, Sí, por el chat o pueden levantar la eh, mano, chicos, en ujú, verdad no hay problema. pueden levantar la mano, exacto. No han preguntado nada sobre este programa, el DSS Express, por ejemplo. El DSS Express, que es el que estoy mostrando, es un programa que me permite tener la cámara, ¿no? Y poder manipular la cámara. Por ejemplo, digamos, me voy acá a esta cámara, ¿no? Entonces yo puedo, ¿no? Visualizar, ¿no? Algún punto específico, ¿no? Entonces, y este es un monitoreo en tiempo real, ¿no? Esto es lo que está pasando en este momento a las 3:46 en la avenida Javier Prado, en el óvalo a desnivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto abre posibilidades de investigación en el área de transporte, ¿no? Entonces, una de las áreas que es interesante, ¿no? Digamos, el área de transporte, porque hay programas que te permiten, a partir de videos, ¿no? Generar, digamos, datos de tránsito, número de vehículos, etcétera. Entonces, digamos, hay bastantes opciones. A ver, dice, la cámara de calor, como dijo, ayuda a ver fisuras en el concreto. También se podría usar para ver la elasticidad. La elasticidad ya es un parámetro un poco, digamos, más de laboratorio, ¿no? Pero en el caso de las fisuras, la idea es que a partir de la cámara termográfica que está por aquí, en la puerta, ya la otra, ya, esta cámara mide temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el concreto, cuando vemos, por ejemplo, un elemento de concreto, dentro el proceso de fraguado es un proceso térmico, ¿no? Entonces, y normalmente en ese momento también se generan fisuras. Entonces podemos tener un registro, ¿no? Que nos permita ver, digamos, el control de fisuras en el momento del fraguado. Pero también nos puede permitir, ¿no? Resaltar un poco, ¿no? La fisura en sí misma. Entonces hay trabajos en donde se han monitoreado puentes, por ejemplo, utilizando cámaras termográficas. Ahora, la cámara termográfica no está, digamos, desligada de la construcción. También se usa, por ejemplo, para verificar las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, si yo tengo instalaciones eléctricas dentro de mi obra, que obviamente todos la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Mide el calor, ¿no? De los conductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo un tablero general, por ejemplo, y ese tablero general obviamente tiene un paso de corriente, entonces puede medir el cambio de temperatura o puede alertarnos contra una temperatura no adecuada, ¿no? Además de eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas cámaras termográficas, ¿no? Resaltan un poco, ¿no? Las características de los elementos en este caso. Nuestro análisis inicial es el concreto, ¿no? Pero nos pueden servir para otras cosas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la cámara termográfica sirve para lo que es, digamos, puede mostrar las zonas que están húmedas. Entonces me permite detectar también fugas de agua, ¿no? Que son tan nocivas para los elementos en construcción. Así que
esa es la cámara, ¿no? La cámara no genera calor, la cámara es una cámara termográfica porque capta los diferentes rangos de temperatura, entonces lo podemos graduar y podemos, digamos, generar esa información, ¿no? Ese es el comportamiento de la cámara termográfica. Entonces tenemos esta cámara, que es una cámara que en este momento está colocada en la entrada de la universidad, pero que debería estar ubicada, ¿no?, cuando empiecen nuevamente las obras y los grandes vaciados, cerca a los elementos que van a estar, digamos, vinculados o que van a tener una temperatura que pueda ser registrada por la cámara. Ahorita estamos haciendo el seguimiento solamente con imágenes de las fisuras. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí tu pregunta, Rodrigo. Ahí hay una pregunta más. Sí, Eh, dice, ¿esta tecnología podría utilizarse también para otros rubros como prevención de derrumbes en minería? ¿En la tecnología asociada a la inteligencia artificial o a la cámara termográfica? Gabriel. A inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial es un algoritmo, ¿no? O sea, uno usa un algoritmo para entrenar a la inteligencia artificial. Pero hay algunas condiciones en el caso de los suelos o de los derrumbes, por ejemplo, o zonas de derrumbes, que son características antes del derrumbe, ¿no? Entonces, en general, yo creo que podría tener alguna aplicación, pero habría que buscar, digamos, caracterizaciones, porque el tema con la inteligencia artificial es el entrenamiento. Entonces, el entrenamiento implica que tú le des información para que el sistema se entrene. Entonces, digamos, en el caso de los derrumbes, tendrías que ver cuáles son las características o digamos, el entorno que va a generar un derrumbe, ¿no? En ese caso. A ver, otra pregunta dice, a ver. Nosotros estamos trabajando en realidad con YOLO V4 por el momento, ¿ya? Pero las imágenes sí, en algunos casos se han clasificado de esa manera, ¿no? Dice, para esta investigación nosotros trabajamos con la clasificación manual, ¿no? Pero dentro de un algoritmo de clasificación, ¿ya? En realidad hay diferentes programas, o sea, uno puede utilizar distintos algoritmos, pero en este caso estamos trabajando con YOLO V4. A ver, otra pregunta más, dice, ¿han realizado algo relacionado a la detección de elementos de estructuras metálicas llegadas a la obra? ¿No? Claro, el sistema está reconociendo objetos, pero las estructuras metálicas tienen una configuración, entonces es simplemente adaptar, ¿no?, el entrenamiento para que la inteligencia artificial reconozca este otro elemento, ¿no? Nosotros nos focalizamos básicamente en los elementos que podían generar obstrucción en una obra, ¿no?, para poder retirarlos y luego quedarnos con la obra sola, ¿no? Entonces sí, no habría problema, se podría, no lo hemos realizado, pero sí se podría realizar, ¿no? Ahora me preguntan, ¿el DSS Express ayuda a guardar información sobre la construcción? En el caso del DSS Express, ¿no?, este programa, ¿no?, nos permite monitorear las cámaras en tiempo real, pero para poder guardar la información tenemos unos discos, ¿no?, físicos. Entonces la información llega a ese disco y se almacena, pero tiene una capacidad, ¿no? Entonces, una vez que termina la capacidad, comienza a borrar lo más antiguo y comienza a regrabar sobre eso. Entonces, lo que normalmente se tiene que hacer es un back de información, ¿no? Entonces, el DS Express es algo así como la herramienta que te permite utilizar la cámara, ¿no? Tener acceso a la cámara, mover la cámara, ¿no? Cambiarle el ángulo de inclinación o de ubicación. Y tener la posibilidad de acceder a las grabaciones que obviamente se generan, ¿no? A ver, dice, ¿en qué casos no podría la cámara térmica detectar con efectividad la temperatura en el concreto? Siempre y cuando, bueno, si no hubiera cambio de temperatura, de repente en el concreto que ya está seco, ¿no? El concreto seco ya tiene una temperatura estable, ¿no? Entonces ya no es, digamos, no es un proceso térmico, ¿no? En ese caso, la cámara termográfica no te daría esa información.
pero en el momento de la rotura, por ejemplo, si estás en el laboratorio y haces una rotura, ¿no? Por ejemplo, por compresión de una probeta, el solo hecho de aplicarle una fuerza va a generar, obviamente, cambios en las imágenes termográficas, ¿no? Eso sí lo hemos notado a la hora que hemos tomado la información, ¿no? Entonces, si tuviéramos una pared lisa, ahí no habría pues cambio de temperatura, salvo que por ahí en algún lado le dé el sol. Pero en concreto, digamos, en el momento del ensayo sí. Y en el momento del fraguado también, obviamente, hay un sistema térmico importante asociado al sistema. A ver, dice, la toma de imagen necesita de cámaras avanzadas o podría iniciarse un proyecto, por ejemplo, con la cámara del celular. Las cámaras de los celulares ahora son súper potentes, ¿no? Súper potentes. Entonces tenemos cámaras que inclusive tienen sistemas LIDAR. Entonces, sí podrías tomar imágenes. Es más, nosotros hemos tomado en el laboratorio algunas imágenes con el celular también, para comparar qué nos conviene, ¿no? La cámara, ¿no? En este caso PTZ, que es una cámara con motor, o la imagen que tomas con un iPad, o la imagen que tomas con un celular, ¿no? Para ver, digamos, la resolución y lo que mejor te muestre la información. Por ejemplo, los sistemas de las cámaras, de los teléfonos tienen LIDAR, ¿no? Y un LIDAR te permite tomar una foto de noche, sin flash. Entonces son tecnologías que se van incorporando a los sistemas y a nuestros sistemas cotidianos. Podemos hacer fotogrametría con un teléfono. Existen software que nos permiten tomar imágenes y generar elementos 3D, por ejemplo, ¿no? Entonces la tecnología se va poniendo cada vez más al alcance de todos, ¿no? O sea que sí podrías empezar con tu teléfono. Se podría usar inteligencia artificial para evaluar parámetros como productividad de los trabajos y máquinas. Justamente eso es lo que hace, por ejemplo, la parte de ingeniería industrial, ¿no? O sea, como tienes gran cantidad de información, la inteligencia artificial sí te predice procesos, ¿no? O sea, sí es factible hacer ese tipo de detección. Dice, respecto a la detección de fisuras con inteligencia artificial, se ha evaluado implementar algún sistema de monitoreo estructural de los pabellones nuevos de la universidad para complementarlo. Todavía no es una muy buena idea, todavía no hemos generado, digamos, la inteligencia artificial que estamos utilizando para lo que es fisuras, es un proyecto de investigación que tiene aproximadamente 5 meses de ejecución, ¿no? Entonces está como que en proceso todavía, ¿no? Entonces ya hemos generado el primer dataset para esa investigación, ¿no? Y ahorita vamos a generar el segundo dataset, ¿no? Acoplando algunos elementos adicionales como son, por ejemplo, la resistencia del concreto, ¿no? Tenemos un tesista, ¿no? Como les decía, que también está viendo qué línea de investigación va a desarrollar dentro de esta investigación mayor, ¿no? Que es el tema de detectar las fisuras, ¿no? Utilizando diferentes tipos de cámaras, ¿no? Entonces, sí está, pero me parece interesante, ¿no? El monitoreo estructural de los pabellones, ¿no? El monitoreo estructural, ¿no? Pero tendríamos que poner una cámara fija, ¿no? Apuntando a los principales elementos estructurales del sistema. Se me ocurre, ¿no? En este momento, pero sí, yo creo que sí se podría implementar. Verá, tengo dos nuevas preguntas. Dice, ¿cómo se tiene pensado realizar la investigación respecto al avance de la obra? ¿Es algo relacionado a comparar una primera imagen de inicio de la jornada versus el final de la jornada o sigue algunos criterios? Básicamente tiene que ver con el modelo BIM y la programación de la obra, ¿no? Entonces, lo que tendrías que tener es la información, ¿no? De la cámara versus, ¿no? El avance programado, ¿no? Entonces ahí te daría la información, digamos, contrastando lo que debería ser de lo que de lo que es en el momento, ¿no? Dice, ¿en qué cantidad de porcentaje ayuda a las cámaras en la metodología BIM? La metodología BIM es una metodología colaborativa, ¿no? La cámara es una herramienta, ¿no? Entonces, la herramienta te da la posibilidad de poder, digamos, mejorar tus procesos. Entonces, la idea de utilizar inteligencia artificial y usar cámaras, ¿no? Es justamente la predicción, ¿no?
pero la predicción a través de qué? De la información que logres, digamos, a través de la cámara, y de digamos, la comparación que hagas con lo que debería tener tu programación, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, es una parte interesante porque lo que se trabajaría sería con volúmenes, ¿no? Entonces, acá tengo un volumen, ¿no? Generado obviamente por la imagen, y acá tengo un volumen generado por el modelo en el momento en el cual tengo que hacer el análisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, en general, sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, en la obra en Cebul, por ejemplo, el monitoreo con cámaras sí ayudaba a la supervisión, ¿no? Porque estábamos con el tema, ¿no?, del aislamiento social, ¿no? Y de manera remota podías entrar y visualizar si habían llegado los camiones, ¿no? Cómo andaba el trabajo, ¿no? Si ya estaban trabajando en el piso en que nos habían indicado. Entonces, es sumamente importante el tema del monitoreo, ¿no? En nuestro país no está tan difundido, pero en otros países es normal tener cámaras, ¿no?, que te van indicando cómo va el avance, ¿no?, de los trabajos que se realizan. Así que lo que tenemos que hacer es acoplarnos a lo que ya existe y mejorarlo, ¿no? Mejorar en la medida que podamos mejorar también, ¿no? O sea, esa es la idea. ¿Alguna Ok, otra pregunta? sí, justo ya hemos terminado el tiempo, pero si hay alguna otra pregunta, chicos, no se preocupen, pueden hacerlas. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Ana, por la ponencia, estuvo muy interesante. Y gracias, chicos, en verdad, por animarse a preguntar, porque han salido bastantes temas bien interesantes que Interesantes para sí, bien futuras interesantes que investigaciones. se iban a quedar sin saber. Bueno, muchas Claro. gracias a todos por venir y ya nos estamos viendo en una próxima ponencia. Ujú. Gracias. Ya, gracias Valeria, gracias a todos y ya nos veremos en las próximas presentaciones. Nos vemos.